Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el tema de derechos y obligaciones del contribuyente y las facultades de las autoridades fiscales de la materia de derecho tributario. Mi equipo está conformado por León Oribio Junior Eduardo, Lucero Aguilar Casandra, Rivera Maldonado Jafid Emilio, su servidor, Rodríguez Amador Yoelí, Ruiz Martínez Reina Milagros. Contenido. Esta exposición se compone de los temas de derechos de los contribuyentes, obligaciones de los contribuyentes y las facultades de las autoridades fiscales. Como primer tema tenemos los derechos de los contribuyentes. Compensación. La compensación es un derecho del contribuyente cuando en un momento dado resultan deudores y acreedores, es decir, cuando se han establecido a favor de un particular una cantidad derivada de un pago en exceso de sus contribuciones o en virtud de que los impuestos acreditables resultan superiores al impuesto causado. El particular es acreedor de la autoridad que se excedió en el cobro o recibió el pago y si posteriormente resulta con contribuciones a su cargo en beneficio de la misma autoridad. Se han reunido las cualidades de deudores y acreedores recíprocas en un mismo momento, por deudas líquidas, existentes y exigibles. Requisitos. El artículo 23 del Código Fiscal de la Federación prevé para su ejercicio la satisfacción de los siguientes requisitos: que se trate de contribuyentes obligados a pagar mediante declaraciones, que tengan cantidades a su favor debidamente manifestadas en una declaración o que consten en un documento emitido por la autoridad competente, que tanto la cantidad a favor como la que es a cargo deriven del mismo tipo de contribuciones, es decir, que sean de la misma especie. Un ejemplo de ello es el IVA y el ICR, los cuales no se pueden mezclar para compensar su pago. En todos los casos se deben presentar un aviso de compensación ante la Administración Local de Recaudación. Improcedencia. En caso de que esta resultara improcedente, las consecuencias que se generan están previstas en los artículos 21, segundo párrafo, y 76, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Consecuencias. La primera consecuencia que tenemos es devolver la cantidad compensada indebidamente más su actualización y recargos, desde la fecha en que se efectuó la compensación hasta el momento en que se realice el pago. Número 2. Adicionalmente, se pagará una multa compendida del 40% de lo compensado indebidamente la autocorrección fiscal. Número 3. Puede llegar hasta desde el 50% hasta el 100% de lo compensado indebidamente, en los casos en que la autoridad fiscalizadora, en uso de sus facultades de comprobación, lo determine el importe. Devolución. Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación a cargo del fisco de devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes. La devolución es un derecho de los particulares a obtener del fisco la devolución de los pagos en exceso o indebidos que se haya realizado. Solicitud. Para solicitarla hay dos maneras. Podemos presentar una solicitud en el formato oficial aprobado por el SAT o de otra manera podemos elaborar un formato electrónico acudiendo a la página oficial del SAT. Condonación. Condonación significa perdonar o indultar. En este caso significaría perdonar la deuda. La condonación está prevista en los artículos 39 y 74 del Código Fiscal de la Federación y resulta un acto administrativo de carácter discrecional de las autoridades fiscales. Puede darse de impuestos en los casos del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, cuyo caso será facultad exclusiva del Ejecutivo Federal o estatal según sea el caso, debiéndose de dar en todo caso a título general y no particular, en los casos y condiciones que prevén los artículos 25, 26, 29 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requisitos. Los requisitos de fondo que hagan posible la condonación total o parcial, los cuales pueden ser: 1. No haber cometido la infracción que dio origen a la multa. No ser responsable de la infracción que dio origen a la multa. Que la multa esté firme. Y si se es responsable de la infracción, demostrar que se incurrió en ella por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y acreditarlos legalmente. Haber subsanado de forma espontánea la omisión incurrida en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, antes de que mediara orden de visita domiciliaria, requerimiento o gestión de autoridad, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.
Existir duplicidad de multa, por haberse impuesto anteriormente una por el mismo concepto. 7. No haber incurrido en agravantes a las disposiciones fiscales. Haber presentado ante el RFC aviso de baja, suspensión de actividades o de liquidación, con anterioridad a la comisión de la supuesta infracción por la cual se impuso la multa. Encontrarse en alguna situación especial que por su trascendencia se haga necesario condonar la multa. Continuando con el tema, yo les hablaré sobre la prescripción tributaria. La prescripción de una deuda tributaria es el hecho que se produce por la inacción del Estado para cobrarla durante el plazo establecido en el Código Tributario. ¿Y qué es? La prescripción extingue la deuda tributaria por el transcurso del tiempo. Si se interrumpe, se inicia de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la fecha de la última actualización del obligado al pago o de la administración. La prescripción aprovecha por igual al sujeto pasivo y a los demás responsables de la deuda, pero interrumpido al plazo de prescripción para uno. Se entiende interrumpido para todos los responsables. Continuando con la prescripción, dice que se constituye en el medio por el cual la acción para exigir el pago de una obligación tributaria deviene inexigible por el transcurso del tiempo y en tanto se cumpla con las condiciones previstas en el Código Fiscal Tributario, es el derecho que se tiene el contribuyente para oponerse a cualquier cobro de deuda tributaria que pretende efectuar la administración tributaria por cualquier obligación tributaria, luego del término del plazo legal que tiene para determinarla, exigir su pago y aplicar las sanciones correspondientes. Dación de pago. La dación de pago es otra alternativa, se caracteriza como la transmisión de un bien a efecto de producir la extinción de una obligación. Esto es, se trata de un acto voluntario del deudor quien entrega al acreedor una prestación diversa a la que originalmente se encontraba obligado, quien a su vez consiente la sustitución. Reconsideración. La reconsideración es una facultad de la autoridad conferida en el número 36 del Código Fiscal de la Federación. Consiste en la revisión por parte del SAT de las resoluciones administrativas emitidas por los subordinados jerárquicamente que sean desfavorables a un contribuyente en particular, siempre que se demuestre que las mismas fueron emitidas en contravención a las disposiciones fiscales. Con ella, la autoridad podrá, por única ocasión, modificarlas o revocarlas en beneficio a los contribuyentes que sean afectados. Medios de defensa. Los medios jurisdiccionales de defensa son mecanismos en donde los terceros imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirimen las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Es decir, ya no es la propia autoridad fiscal quien resuelve, sino un tercero. Unos ejemplos de medios de defensa es la defensa administrativa. Este tipo de defensa se realiza a través de los recursos administrativos, es decir, se puede impugnar actos y resoluciones de las autoridades fiscales. Los principales recursos administrativos son los recursos de revocación del Código Fiscal de la Federación. Es un medio de control interno con el propósito que la misma autoridad fiscal revise su propia actuación. Se determina si estuvo conforme al derecho para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. Segundo es el recurso de inconformidad de la ley del Seguro Social.
procede contra los actos que lesionan los derechos del contribuyente, de los patrones asegurados o beneficiarios, trabajadores y sus dependientes. El tercero es el recurso de la inconformidad de la ley del Infonavit. Procede en los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores a sus beneficiarios sobre la inscripción, derecho a crédito, cuantía de aportaciones y descuentos, así como cualquier acto que se lesione sus derechos como trabajadores inscritos. Continuando con los ejemplos, también está el recurso de revocación de la ley del comercio exterior. Es un medio de control interno que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su actuación para determinar si estuvo conforme al derecho. También está la defensa jurisdiccional. Este tipo de mecanismos de defensa pone a un tercero imparcial que dirime las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Aquí la autoridad fiscal no es la que resuelve, sino la jurisdiccional. El otro sería el juicio contencioso administrativo federal. El contribuyente no satisfecho por la resolución de algún caso administrativo o por verse afectado por actos de la autoridad, decretos y acuerdos de carácter general, puede demandar a la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa. El juicio de amparo. El juicio de amparo se usa cuando una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando siente que vulnera sus derechos como contribuyente. La otra sería la defensa no jurisdiccional. Son aquellos mecanismos que, sin utilizar la función jurisdiccional, promueven y protegen los derechos de los gobernados mediante procesos propios, usualmente más flexibles. Y con esto terminaría por mi parte, ya seguiría mis compañeras. Hola, buenos días. Mi nombre es Reina Milagros Luz Martínez y voy a retomar el tema 4.2, obligaciones del contribuyente. Bueno, una de las obligaciones son las secundarias. Esta nos dice que se ocupa únicamente del estudio y análisis de las obligaciones secundarias, tales como inscribirse al registro federal, estatal, municipal, sea el caso del contribuyente. Al igual de presentar diversos avisos, declaraciones y manifestaciones relativos a todo registro, además de llevar la contabilidad y registros de conformidad con las diversas leyes fiscales. Otras obligaciones secundarias sería recaudar comprobantes de compras, gastos e inversiones. Enseguida viene inscripción del RFC. Esta obligación viene en el artículo 27 en relación al 31 del Código Fiscal de la Federación, en relación al artículo 14 a 24 de su reglamento. Bueno, esta obligación nos dice que compartiendo estas dos obligaciones o reglas comunes son las siguientes. ¿Dónde los presento? ¿Dónde los presento, perdón? En el módulo de administración local de asistencia del servicio de administración tributaria. Enseguida, ¿en qué horario? En un horario de 9 a 2, de lunes a viernes. De igual manera, en el módulo de administración local de asistencia. ¿Qué plazo tengo? El plazo es dentro del mes siguiente al día en que ocurre el hecho de tal motivo. Bueno, para abordar las obligaciones de inscripción del RFC es necesario lo siguiente. ¿Quiénes lo presentan? Bueno, las personas físicas que tienen ingresos por actividad empresarial y las personas morales de nueva creación a través de representantes, en este caso, acciones civiles, sociedades anónimas. ¿Qué documentos se obtienen?
son dos: constancia de inscripción de cédula de identificación fiscal y constancia de registro en los siguientes casos. Estos dos documentos que mencioné pueden obtenerse en 15 días o de inmediato. Y en este caso, cuando se presentan dentro del mes siguiente en el que se realicen. Enseguida viene el cambio de domicilio, la obligación de cambio de domicilio. Esta obligación nos dice que representa el aviso cambio de domicilio fiscal que se encuentra en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción segunda y 20 de su reglamento. Bueno, esta nos dice que su nuevo domicilio queda dentro del ámbito de competencia de autoridad, además de que los contribuyentes quedan relevados al presentar este aviso cuando se trata de personas físicas que no realizan actividades empresariales. Y por otro lado, está el aviso de liquidación, en el artículo 27, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, igual 14, fracción cuarta y 22 de su reglamento. Nos dice que debe ser presentado por un liquidador ante la misma autoridad ante la que venía representando sus declaraciones periódicas dentro del mes siguiente. Yo les voy a hablar sobre las siguientes obligaciones de los contribuyentes. Está el aviso de cancelación. En este caso nos hablan en el artículo 14, fracción quinta y 23 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que estas los pueden presentar las personas morales, ya sean contribuyentes del título 2 y 3 del impuesto sobre la renta. En este caso nos habla sobre en 3 ocasiones en que pueden hacer este aviso de cancelación, que puede ser a través de la liquidación. Esto se puede hacer a la hora de liquidar un activo, ya sea en la declaración final o ya sea por el liquidador o el representante legal. En el caso de fusión, este es un aviso que más que nada se presenta en las sociedades fusionadas que pues desaparecen. En escisión es cuando el aviso se le presentará cuando pues aquellas empresas excedentes, es decir, desaparecen. En el caso de aumento y disminución, se encuentra en el artículo 27 y 31 del Código Fiscal de la Federación, en el 14, fracción 3 y 21, fracción 1 en su reglamento, así como reglas generales de la resolución miscelánea. En este caso nos hablan que las presentarán las personas físicas y morales pues que realicen de forma adicional lo que venía siendo otra actividad económica, y esto se puede tramitar a través de la página del SAT o en la oficina principal. Esto con el fin de que se obtenga el acuse o el recibo del sello digital en su caso. Por otra parte está el aviso de disminución de las obligaciones. En este caso los presenta las personas físicas y morales que deben de realizar algunas actividades económicas. Pues esta más que nada es para que disminuyan aquellas obligaciones que tienen las personas físicas y morales. Es decir, o sea, estas las pueden encontrar ya sea en los artículos 21 en su fracción primera y segunda del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y por último está el aviso de suspensión. En este caso dice que esta la presentarán cuando pues el contribuyente interrumpa las actividades por las cuales están obligadas a presentar, es decir, las declaraciones o pagos periódicos. Esta se aplicará siempre y cuando no deba cumplir con las obligaciones de pago del contribuyente. Y esto pues también puede suceder a cuenta de terceros y también puede suceder en los casos de que se puedan
presentar los avisos de liquidación o sucesión o de cancelación. Buenos días, mi nombre es Jorge Rodríguez. Yo voy a hablar sobre el punto 4.3, que son las facultades de las autoridades fiscales. Principalmente el objetivo de la fiscalización pues es maximizar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, de la cual se desprenden dos clases de objetivos, los inmediatos y los mediatos. Pues el objetivo inmediato de la fiscalización, pues en primero, determinación de los impuestos omitidos, segundo, cobro de impuestos omitidos, tercero, aplicación de sanciones, por cuarto, se emplea como medida para desalentar la evasión e inducción al cumplimiento voluntario. Los objetivos mediatos de la fiscalización pues es minimizar la evasión y maximizar el cumplimiento voluntario. Los medios de la fiscalización pues son dos, que son los directos y los indirectos. Pues los medios directos son aquellos que la autoridad lleva a cabo a través de la revisión de primera mano de las declaraciones, contabilidad, aviso del Registro Federal de los Contribuyentes, registros de informes y datos de los contribuyentes fiscalizados, es decir, sin que nadie o actúe alguna otra persona o instancia entre las autoridades fiscaladoras y el contribuyente revisado. Los medios indirectos, pues estos son aquellos en los que el fisco establece una relación con un tercero, en el que en primera instancia es quien debe verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente y satisfacer los requerimientos de información de la autoridad. Pues el procedimiento de aplicación o ejecución de la orden de auditoría de gabinete, pues esta facultad se encuentra arreglada en su procedimiento de aplicación por el artículo 46, 48 y 50 del Código Fiscal, en el que la letra expresa que el artículo 48 dice: y cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes responsables solidarios o terceros informes, datos o documentos o pidan la prestación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria. La visita domiciliaria, pues este es el acto de molestia más grande que puede sufrir, en particular involucra la violación y la privacidad de su domicilio, pues es una obligación de tolerar diseñada para revisar la contabilidad de los particulares, ineludiblemente se realiza en el domicilio del contribuyente. Los fundamentos legales, pues en la institución política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 16, dice que la consagra de atribución de las autoridades administrativas de comprobar la situación legal de los administrados respecto del cumplimiento de ordenamientos administrativos o fiscales. En el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 38 al 63, dispone de diversos procedimientos para que las autoridades lleven a cabo esa facultad directamente al contribuyente, al responsable solidario o al tercero, a fin de revisarle su documentación, sus bienes y su mercancía, y con ello determinar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Requisitos constitucionales de la visita domiciliaria para efectos fiscales, pues las formalidades de la diligencia de cateo, pues esos son los límites de la orden de cateo, expresar el lugar que han de inspeccionarse, las personas que hayan de aprehenderse, los objetos que se buscan, las finalidades de la diligencia de cateo, pues es levantar un acta circunstanciada al concluirla en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado en su ausencia o negativa la autoridad que practique la diligencia de designarlos, limitar el cateo o lo indicado en la orden. La finalidad de las actas pues son las evidencias escritas o medio probatorio de cómo se realizan tales actos o hechos jurídicos, pues sirven para motivar las resoluciones que determinan la situación jurídica del contribuyente auditado. El acta en materia fiscal pues es el documento en el que se hacen constar los actos, hechos u omisiones relacionados con las actuaciones de las autoridades fiscales, pues por ejemplo es el acta de embargo precautorio, que está en el artículo 133, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el acta de diligencia de requerimiento de pago y de embargo, 152, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación,
y el acta de diligencia de notificación, que es el 135 del Código Fiscal de la Federación. Acta de visita domiciliaria, pues estos son los documentos en los que se constar en forma circunstanciada los hechos u obligaciones como resultado de las prácticas de la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que en ella se plasma pues el cumplimiento por parte de las autoridades de las formalidades legales y en generar la situación fiscal de los contribuyentes. La finalidad de las actas de visita domiciliaria, pues estas son las actas que se deben formularse de manera circunstanciada para que satisfaga la exigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues estos deben plasmarse en forma cronológica, detallada y precisa de hechos, omisiones, irregularidades y circunstancias observados durante el desarrollo de la visita que se realiza para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La circunstancia del acta de visita domiciliaria, pues forma de circunstancia de visita domiciliaria, pues es narrar los hechos u obligaciones que contribuyen las irregularidades o incumplimientos fiscales, descubrir el procedimiento, análisis o detalle utilizado para cubrir los hechos o emisiones narrados, pues adjuntar los documentos, elementos o pruebas que acrediten la veracidad de los hechos u omisiones narrados. La clasificación del acta de visita, pues de acuerdo a lo que se narra, pues el acta de oposición o resistencia a recibir la orden de visita, desinstitución del comparecimiento original, de aseguramiento de documentación, acta de obtención y certificación de copias, acta de aumento o sustitución de visitadores, acta de ampliación de la revisión a contribuyentes no incluidas en la orden de visita original. Las actas de oposición o resistencia a revisar la orden de visita, pues constitución de los visitadores, constancia de citatorio, pues en su caso, identificación o descripción del visitado, identificación de los visitadores, nombramiento de testigos, la descripción de la conducta de resistencia. El acta de aseguramiento de documentación, pues es fundamento legal del aseguramiento, inventario del depósito, causados para el aseguramiento, descripción del lugar del depósito, colocación y firma de sellos, nombramiento del depositario, apercibización del depositario, aceptación o negatividad a desempeñar el cargo de depositario. Acta de obtención y certificación de copias, pues es fundamentación del acto, causas que motivan la obtención de copias, documentos que se copian, certificación de las copias, relación de copias certificadas. Acta de aumento y sustitución de visitadores, notificación del oficio comunicando, aumento de la sustitución de visitadores, acuse de recibos de visitado, identificación de los visitadores, aumento o sustitución o sustitutos. Las actas de aplicación de la revisión o contribuciones no incluidas a la orden de visita original, pues esta es la notificación del oficio comunicando la ampliación de la revisión a contribuciones no incluidas a la orden original, acuse de recibo del visitado. Pues esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias.